Listo, ya estamos. Bueno, buenas noches a todos. Tenemos el enorme placer de dar comienzo a la primera conferencia magistral del curso de superficie ocular. En este caso contamos con un invitado de lujo, el doctor Alejandro Rodríguez, probablemente sea uno de los superficiólogos más conocidos de nuestro medio y del mundo de la superfisiología. Él es profesor investigador distinguido, trabaja en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, la Escuela de Medicina y Ciencia en Salud del Tecnológico de Monterrey, del país de México. Ha escrito numerosos papers indexados y ha dado innumerables conferencias sobre este y otros temas. Hoy nos va a hablar de blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica. Alejandro, bienvenido, gracias por tu disponibilidad y somos todos oídos. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes a todos, noches allá en Buenos Aires. Pues un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes algunos conocimientos sobre esta patología que para mí es tan importante divulgar a nivel mundial, porque ya hemos visto que genera muchos problemitas. Entonces vamos a iniciar. Como ya les decía el doctor Galperín, vamos a hablar de la blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica. Esta es una entidad que ha sido reconocida con muchos nombres en el pasado y esto ha sido fuente de confusión, sobre todo por el desconocimiento un poco de las características clínicas que tiene y también por lo inespecífico de su presentación. Bueno, de acuerdo a un consenso internacional que involucró países asiáticos, europeos y americanos, en el que nos dimos cuenta que esta patología tenía esta condición de poco conocida o más bien de mal interpretada, nos dimos a la tarea de hacer un consenso que pudiera darnos una definición, un nombre a la patología per se y también unos criterios para diagnosticarla. La definición de esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente de la superficie ocular, evidentemente, que afecta a niños y adolescentes y que frecuentemente se subdiagnostica. Es una de las características más importantes, o se mal diagnostica con otras terminologías y otras patogénesis, poniendo entonces en riesgo la visión de estos pacientitos, ¿verdad? Su espectro clínico pues, es muy extenso, inicia con una blefaritis crónica, con una disfunción de glándulas de meiomio de leve a moderado en general, una blefaritis anterior, casi siempre estafilocócica o por Cutibacterium, y después una conjuntivitis inespecífica de reacción mixta, con afectación finalmente a la córnea, desde queratitis punteada hasta un daño muy significativo cicatrizal y vascularización de la córnea. La importancia epidemiológica de esta enfermedad pues es mayúscula, porque es una enfermedad que se ve en todo el mundo y que en todos estos países donde hemos estado investigando las características se presenta de la misma manera. No hay muchas variaciones étnicas ni geográficas de esta patología, y por otro lado también es muy importante entender que es causa de morbilidad visual muy importante en la población pediátrica, que ya es decir mucho en la sensibilización de la patología. Entonces, en clínicas oftalmológicas pediátricas se ve en 12 al 15% de los pacientes remitidos a consulta. La mayoría de los reportes que conocemos son cohortes de centros de tercer nivel de atención, desafortunadamente, lo cual evidentemente da el traste con los rasgos epidemiológicos reales. Hay reportes en hispanos, en indios, en asiáticos, en Oriente Medio, en caucásicos, obviamente, y de tal forma que les decía hace un momento que no tiene diferencias étnicas. La distribución por sexo se ha reportado más bien un mayor predominio femenino, pero en realidad se ven hombres y mujeres casi por igual. Y la edad de aparición va desde 1 año de edad hasta la adolescencia media, los 14 años, y el diagnóstico, tristemente, en la mayoría de los lugares, salvo algunos países altamente desarrollados, se retrasa a veces hasta los 6 a 9 años de edad, cuando empieza a los 3 o 4 años.
Nosotros hace años nos dimos a la tarea de investigar algo de esto, de esta patología en México, a través de un trabajo de 114 niños diagnosticados con esta patología, de los cuales la mitad eran hombres y la otra mitad mujeres, y la edad promedio del diagnóstico, como les decía hace un momento, fue a los 9.3 años, lo cual es muy tardío comparado con poblaciones como Inglaterra o Estados Unidos, donde son entre los 3 y 4 años de edad cuando se diagnostica. La mayoría se presenta en una forma bilateral, aunque puede ser asimétrica en forma relevante, con más de un 60% siendo generando cierta simetría. Y las blefaritis anteriores, como les decía, es las más vistas en diferentes poblaciones, en la India, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Wallingham y también en otros países. De esta forma es como vemos esta patología. Existe una tendencia en algún subgrupo de pacientes de tener una enfermedad asimétrica. Vean este ejemplo de esta niña de 8 años con una enfermedad muy asimétrica. El ojo izquierdo prácticamente no tiene casi nada. Si lo vemos con detenimiento, sí encontraremos algunas pequeñas telangiectasias que cruzan la línea de Marx. Y por otro lado también algo de disfunción de glándula de meiomio, pero casi no tienen patología y solamente está en un ojo. Y eso a veces hace confundir, por ejemplo, en patologías como herpes. La patogénesis es extremadamente compleja y muy oscura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos mucho conocimiento. Desde los primeros que se ocuparon de preocuparse de la patogénesis de esta enfermedad fueron Gilbert Smolin y Okumoto en Japón, en California y en Japón, allá por los finales de los 70s. Y dentro de lo que hoy en día reconocemos es que existe un componente de inmunidad mixto, humoral y celular muy importante, que bacterias que habitan y colonizan el borde del párpado, como Cutibacterium acnes y Staphylococcus aureus, y coagulasas negativas y micrococos, sus exotoxinas participan en la toxicidad que se ven en la superficie ocular. Y por otro lado, una parte muy importante es lo que hizo la doctora Linda Ficker en Moorfield, a principios de los 90, en donde ella estudiaba la antigenicidad de la pared celular de estafilococos sobre todo, y más recientemente la doctora Tomo Suzuki en Kioto lo ha hecho con Cutibacterium acnes, encontrando paralelismos en cómo el sistema inmune responde a la antigenicidad de esta pared celular con una respuesta de hipersensibilidad tardía tipo 4. Y finalmente, pues obviamente tiene que haber, como en cualquier patología de esta índole, una susceptibilidad inmunogenética de un grupo de niños. Afortunadamente no todos van a presentar esta patología, pero es así de compleja. Dentro de la antigenicidad, obviamente por el peso molecular de la proteína A del Staphylococcus aureus, que es una proteína bastante pesada, 42.000 daltons, evidentemente tiene una capacidad inmunogénica muy alta. Y por otro lado, también la membrana celular de los ácidos teicoicos, en este caso para aureus erythritol y para los coagulasas negativos glicerol, por ejemplo, son también zonas antigénicas de respuesta inmune en esta patología. Las toxinas, pues hay algunas que son citotóxicas, otras son lipasas, otras son líticas, y entonces encontramos un espectro amplio de exotoxinas que estas bacterias que colonizan el margen anterior del párpado vierten en la superficie ocular, y también son partícipes directas de la inmunidad que vemos en ellos. Hay una susceptibilidad inmunogenética que les decía en el huésped que ha sido estudiada desde muchos años atrás, con diferentes rasgos de inmunidad innata y adaptativa bastante compleja, pero sobre todo con formas restrictivas a través de linfocitos T cooperadores, a través de su receptor celular y de la membrana celular, y el CD3, que presentan las partes más antigénicas de estas bacterias al sistema inmune y generan estas reacciones de DTH o de hipersensibilidad retardada por células. Por otro lado, más recientemente, en este ensayo, por ejemplo, de Nature en microbiología, del 23 apenas, hace 2 años, se muestra en esta revisión el espectro que tiene el Staphylococcus aureus para evadir al sistema inmune. El Staphylococcus aureus es una bacteria comensal del borde palpebral. Desde estudios muy tempranos, en los 60s y 70s, se advirtió que
90% de los seres humanos tenemos colonizado el borde palpebral anterior con Staphylococcus aureus. Sin embargo, la manera como se comporta esta bacteria y cómo evade al sistema inmune es muy peculiar y es bastante compleja, es bastante inteligente para sustraerse de la respuesta inmunológica, sobre todo fagocítica, y permanecer en colonias extensas en el borde del párpado, que son las que en el paciente susceptible finalmente generan el problema. Entonces, esta inmunidad, tanto humoral como celular, está generada por hipersensibilidades, sobre todo de tipo citotóxicas, sobre diferentes componentes de estas bacterias, a través, como les decía hace un momento, de una presentación antigénica por células presentadoras antigénicas de la conjuntiva y del epitelio de la córnea, hacia linfocitos, es restrictiva del linfocito CD4, obviamente TH1, para generar esta respuesta retardada con muchas células efectoras como macrófagos, etc. Recientemente en una revisión que hicimos en Survey hicimos este esquema donde podemos dar en cuenta los factores más importantes de la patogénesis, que la pueden revisar. Aquí en la parte de abajo está la referencia, si algunos de ustedes no la pueden allegar, pues de alguna forma a través del doctor Gustavo me dicen y yo les puedo hacer llegar. Alejandro, discúlpame, ya la tienen, ya se la conseguí, la tiene disponible. Ay, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, las manifestaciones clínicas de la enfermedad pues son muy variadas, les decía, y son muy no específicas. Y al no ser específicas, obviamente nos van a meter en problemas para el diagnóstico. Esa es una de las razones por las que hay tanta confusión y tanto malentendimiento, tanto de la presencia de la patología como del curso clínico. Es lo que hace que muchos oftalmólogos nos perdamos en el camino y entonces perdamos la brújula y entonces no sepamos qué es realmente lo que estamos viendo. Si ustedes ven estos síntomas que están en la tabla de la izquierda, pues no difieren de casi ninguna de las patologías de superficie ocular que vemos en la población infantil y adolescente. Simplemente es un conjunto de síntomas comunes y corrientes que se ve para alergias, que se ve para herpes, que se ve para infecciones agudas bacterianas, etcétera, etcétera. Y acá al lado derecho, lo que sí es un poco distinto es que el niño no estamos acostumbrados a ver muchas patologías relacionadas con el párpado, salvo chalacia recurrente y algunas ordeolos o lesiones afines, pero evidentemente también vemos un espectro bastante variado de signos y síntomas. Sobre todo en la parte palpebral es muy importante resaltar que aquellos niños que empiezan muy temprano con chalacias recurrentes, en los primeros 2-3 años de vida, es muy importante parar las antenas, como decimos aquí en México, abrir los ojos grandes y empezar a sospechar en esta patología. No es raro que esta sea la causa del problema. Entonces, en signos palpebrales tenemos chalacia recurrente temprana, como esta nena que estamos viendo en la parte superior, que tiene chalacias externas en el párpado superior inferior, collarines y otro tipo de secreciones, costras, escamas, algunas veces camisas inclusive de Demodex pudieran verse, pero sobre todo collarines es lo más común, la colonización estafilocócica, generalmente el Cutibacterium, que también es un alto patógeno acá, no da mucha cuenta en el borde palpebral anterior. Y mebomitis, que es algo muy raro en un niño. Vean esta fotografía de este niño con el párpado inferior invertido, como tiene ya una difusión de glándulas de mebomio bastante significativa. Pues eso no es habitual en un niño, eso nos debe despertar la sospecha de esto, a diferencia de alergias, de herpes y de otras variantes. Entonces eso es importante también considerar. En cuanto a los signos conjuntivales, vemos flicténulas como las que se ven en la queratoconjuntivitis flictenular clásica, causada por el estafilococo específicamente, que es una respuesta más bien microbioalérgica, pero cuando esta se conjunta con lesiones infiltrativas numulares en la periferia de la córnea, como se ve en la fotografía de en medio, esas númulas no son flicténulas. Hay una especie de confusión aquí sobre la terminología, pero esas lesiones, esos infiltrados de estroma medio blanquecinos en forma de monedas que tienen vascularización notoria y que se apilan alrededor del limbo, son muy típicas. Hasta úlceras marginales, las famosas úlceras catarrales de los tiempos de los 70s y 80s, que se les llamaba así, hoy en día pues los consideramos como parte del espectro de la queratitis ulcerativa periférica. También son características en muchos
nivel corneal, que es cuando ya la enfermedad avanza, tenemos desde una queratitis punteada superficial, que puede ser bastante intensa, como la que vemos en la fotografía superior, hasta ya lesiones vascularizadas con avances de opacificación del estroma medio y anterior y alteración de la superficie ocular severa. Y algunas de estas infiltrados pueden llegar al eje visual y tener vascularización franca, y esto es cuando realmente ya tenemos la amenaza de la pérdida visual ya en un momento dado irreversible, cuando permitimos que esto se dé. Y esto se da básicamente por no sospecharla a tiempo y por no detectarla a tiempo. Aquí vemos ya lesiones típicas de PBKC, en la parte izquierda infiltrados angulares pequeños en la parte inferior. En el centro vemos ya lesiones más centrales que afectan el eje visual significativamente, y a la derecha un caso con un adelgazamiento estromal importante que requirió un trasplante tectónico. En ese momento esta paciente no tenía recursos y no teníamos tejido y pusimos esclera. Obviamente que aquí ya pasó un tiempo de que se hizo ese procedimiento, pero logramos detenerlo. Y las lesiones más graves que se ven en etapas tardías, pues vean el nivel de vascularización de la córnea. Estas córneas ya ni para trasplantes son buenas porque son pacientes de alto riesgo, ya perdieron el fenómeno de inmunodepresión asociada a la cámara anterior, el AKI, ya tenemos una inmunogenicidad importante, una violación de la vascularidad y del privilegio inmunológico de la córnea. Entonces se consideran trasplantes de córnea de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Que tiene un 60% posibilidades de vida en las mejores condiciones, con inmunosupresión y esteroides tópicos por periodos muy prolongados o eternos, y un 40% de fallas secundarias o inmunológicas también. Y hacia la derecha vemos ya una cicatrización muy, muy importante. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, Alejandro, estamos escuchando perfecto. Ok, me perdí yo acá. Solo que la presentación, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Muy bien, entonces aquí vemos que a final de cuentas el daño corneal, por ejemplo en esta población que les mencionaba mexicana, encontramos entonces en estos 100, aproximadamente 114 niños, el 39%, 40% ya tenían una afectación corneal. Eso es muy relevante, es un daño muy, muy severo, y es lo que no queremos ver. Les decía, el retraso diagnóstico a los 9.3 años, la media, y también el inicio a los 6.2 años, detectado por lo que nos decían los padres de estos niños que ya tenían 3 años, cuando menos con esto, a cuando llegaron con nosotros. Entonces un retraso diagnóstico muy, muy importante, que no se ve en otras poblaciones, pero que en otras también se ve. La duración, pues obviamente de 3.7 años sin tratamiento específico, pues es detrimente para el paciente, les va muy mal por esto. Entonces, los signos y síntomas que diferencian un poco en forma notoria esta patología más severa, cuando afecta a la córnea estoy hablando: sensación de cuerpo extraño, dolor ocular, una DGM franca, aunque sea en un solo ojo, y una reacción folicular también notoria. Y desde el punto de vista sintomático, ojo rojo, fotofobia, escamas y gordiolos son básicamente aquellos datos que nos llevan a pensar que esos pacientes pueden tener afectaciones corneales severas. Entonces, en esta prevalencia de 39%, 40% de pacientes prácticamente, la queratitis punteada superficial, los leucomas, la vascularización, que les decía, superficial y media, y los infiltrados estromales son característicos. Y los factores de riesgo para tener esa manifestación corneal, pues obviamente en primera instancia es un diagnóstico erróneo primero y un tratamiento inespecífico o no dirigido. Y después tenemos obviamente a las mujeres, en el caso particular de la población mexicana, con una edad de inicio ya muy tarde, a los 9 años en delante. Hay unos estudios que hablan de adolescentes con una enfermedad muy severa, pero en realidad hablan de eso porque ya los están encontrando hasta la adolescencia, cuando seguramente empezaron más temprano. La enfermedad asimétrica, nosotros fuimos los primeros en publicar que esto era muy importante para la patogénesis muy viciosa de la córnea y el daño a la córnea, y la fotofobia y los ordeolos, como dan cuenta aquí las tablas.
en esta serie que publicamos hace algunos años. Y el pronóstico visual, pues aquí podemos ver que cuando no hay afectación visual, las capacidades visuales en escala logarítmica son bastante aceptables, pero cuando hay afectación visual, sí tenemos un porcentaje alto de pacientes con una pérdida visual sustancial, pues no deseable, ¿verdad? Entonces, el impacto visual en esos chiquitines puede ser muy significativo, hasta de 20-150 cuentadedos a 7 pies de distancia, lo cual habla de un daño ya muy severo y que desafortunadamente es irreversible. En un análisis comparativo con otras poblaciones encontramos evidentemente mayor edad al diagnóstico, tendencia a presentar problemas corneales y la asimetría que les mencionaba. Esos fueron los dos factores en el estudio proporcional de riesgos de Cox que encontramos como los importantes. Y comparativamente con otras poblaciones de Estados Unidos, de la India, de Inglaterra, etcétera, otros países asiáticos, pues vemos que a final de cuentas en la edad diagnóstica, vean cómo hay poblaciones como la que estamos viendo acá en Singapur y Hong Kong a los 10 y 11 años, vean muy tarde. Las más tempranas en Australia y también en los Estados Unidos principalmente, y vemos que a final de cuentas todos tienen algunos pacientes con afectación corneal importante. Esta afectación corneal también genera trastornos de aberraciones ópticas de alto orden, más allá de las ametropías. Tenemos pacientes que tienen aberraciones ópticas de alto orden y estas también tenemos que considerar. Hicimos un ensayo nosotros con una población contra controles para medir las aberraciones de alto orden y fueron significativamente mayores que controles sanos pasados por un aberrómetro de escleroscopía dinámica, que es el OPD-scan. Y también encontramos evidentemente que estos niños también padecen de mucho problema de deslumbramiento y destellamiento de luz y ambliopía también, desafortunadamente. En el análisis de los polinomios de Cernicke, pues se alcanza a ver las aberraciones de alto orden totales, corneales e internas mucho más significativas contra controles en pacientes con PBKC. Y dentro de las aberraciones más comunes fueron la vertical, la oblicua y el astigmatismo obviamente secundario, que pues es de lo que más veremos en estas poblaciones. Entonces, ¿qué encontramos? Que los pacientes que tenían más alto orden, más aberraciones de alto orden, son los que tenían mayor afectación de la córnea, leucomas, panos, vascularización franca y las famosas númulas subepiteliales que les mostraba anteriormente. Bueno, nosotros llegamos a generar tanto impacto con este consenso que llegó a la Academia Americana de Oftalmología, y esto ha sido una revolución de tratar de dar la significancia clínica que tiene esta patología. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de niños que, si se detectan correctamente y a tiempo y se tratan de la manera correcta, no tienen por qué llegar a perder visión más allá de 1 o 2 líneas en general, y hasta esas mismas no serían deseables si lo hacemos correctamente. Entonces esto nos llevó a llevar este consenso, y nuestra sorpresa fue que en el consenso invitamos a gente de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Turquía, de Estados Unidos, de Canadá, y pensábamos que a lo mejor nos iban a no hacer caso diciendo que nomás nosotros tenemos ese tipo de problemas. Resulta que en todo el mundo hay toda esta confusión y este mal diagnóstico de la enfermedad, increíblemente. Entonces conjuntamos a una serie de expertos que tienen publicaciones sobre el tema desde hace muchos años, con muy alto impacto y con mucha seriedad, y en base a esto hicimos un consenso internacional con toda la metodología de Delphi, una forma de Delphi modificada, se revisó la literatura y llegamos a estos criterios diagnósticos. En estos criterios diagnósticos, si ustedes los ven como tal, pues no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, realmente son signos y síntomas comunes a muchas enfermedades de la superficie ocular, pero hay pequeños rasgos que son las que nos llevan a pensar en esta patología. Les decía, en síntomas la chalacia es recurrente, y a veces hay que preguntarle a la mamá, porque la mamá luego no te dice, y después recuerda, bueno, cuando era muy chiquita mi hija sí presentaba, doctor, un montón de perrillas, le decimos aquí en México, de chalacias, tuvo muchos problemas, y el pediatra pues ahí les funcionaba y les daba antibióticos tomados, y bueno, ese es uno de los hallazgos más importantes que nos debe hacer sospechar ya de esta patología en un momento dado.
La presencia de disfunción de glándulas de meiomio, la presencia de una blefaritis muy viciosa, básicamente es como inicia el problema y también debe ser considerado en forma muy importante el diagnóstico. Y desde el punto de vista de la conjuntiva, pues básicamente las flicténulas como tal son el efecto distintivo de esta patología, y en la córnea, pues todas las lesiones que acabamos de mostrar, todas estas cicatrizaciones de la córnea, y obviamente que existe la rosácea infantil. Sin embargo, la rosácea infantil ha sido un poco olvidada tanto por dermatólogos como oftalmólogos. Estos son chiquitines que les puedo decir, el que está en medio tiene una rosácea franca y el que está a la derecha tiene signos de rosácea y tiene un cuadro muy similar a PBKC. Entonces, ¿cuáles son PBKC y cuáles son rosácea infantil? Hay muchos autores que aún hoy en día, a pesar del consenso, siguen llamando rosácea infantil a estos niños, pero yo les puedo decir que más de un 70% de los que conjuntamos, no solo nosotros, sino toda la gente del consenso, no tienen lesiones cutáneas, entonces, y no las presentan después en la vida, ni las han presentado hasta después, porque obviamente que un 10% de los pacientes de rosácea, la primera manifestación es ocular. Entonces ustedes me pueden refutar que ese 10% pueden ser esos niños. Bueno, ya les dimos seguimiento suficiente y les tengo noticias, no han presentado lesiones cutáneas. Entonces es complicado, pero tenemos que lidiar con el diagnóstico diferencial de rosácea sobre todo. Y bueno, ya vimos estos criterios de diagnóstico, en este caso lo que vamos a ver en el párpado, chalacias anteriores o externas o internas, disfunción de glándulas de meiomio. Vean el párpado de la izquierda, imposible ver a un niño de 7, 6 años ya con un párpado así. Eso les debe llamar la atención inmediatamente hacia esta patología en forma muy, muy importante. Igual cuando tenemos un paciente que tiene todo tipo de expresiones de lesiones, como esos que tienen ya lesiones flictenulares, reacciones mixtas folículo-papilares y también las númulas en la córnea periférica, debe de orientarnos. Y bueno, ya a nivel corneal, esto es lo que más nos da el diagnóstico definitivo. Desafortunadamente, ya el diagnóstico definitivo implica ya una afectación de la córnea y un riesgo de morbilidad visual importante, y eso es lo que queremos evitar, llegar a estas instancias, tratando de detectarlos en la forma sospechosa de los criterios diagnósticos clínicos que nosotros mostramos. Entonces, en conclusión, esta enfermedad, la blefaroqueratoconjuntivitis pediátrica, es causa de pérdida visual significativa y de ambliopía. De hecho, hay un reciente estudio que hicieron en Chicago, un grupo de oftalmólogas pediatras, que a mí me gustó muchísimo, y de hecho las contacté para que colaboraran también con nosotros en el grupo de estudio. El doctor Gustavo, la doctora Valvecchia y algunos otros están ya empezando a colaborar. En los próximos años estaremos trabajando más intensamente sobre esto, y evidentemente ellos también encuentran en Chicago afectación corneal significativa. Y los factores de riesgo de esta afectación corneal tenemos que tenerlos muy en cuenta. Decíamos, mujer, edad avanzada, que significa que un diagnóstico retrasado, la enfermedad asimétrica. Cuando es terriblemente asimétrica, hay inclusive oftalmólogos que dicen, no, es que la enfermedad nomás la tiene, doctor, en el ojo derecho. Le digo, no, observa con detenimiento el ojo izquierdo, observa el párpado y verás que en el párpado vas a ver hallazgos. Trata de exprimir el párpado y verás que muchas glándulas de meiomio no expresan, otras expresan la calidad del meibum turbio o pastoso directamente, y vas a ver una que otra microtelangiectasia ya pasando el borde cuadrado. Diagnóstico tardío, evidentemente, o mal diagnóstico, terapia inespecífica o inadecuada, y el curso clínico prolongado. Entonces vean cómo la mayor parte de los factores de riesgo son provocados por nosotros mismos, por lo menos estos últimos 3 de la derecha, y esto pues es lo que debería de ser vergonzoso, y nosotros deberíamos de ser más atentos a detectarlo antes. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esta cruzada en contra de esta enfermedad? Bueno, pues difundirla como estamos haciendo en este momento, y ustedes, el doctor Galperín y su equipo, todo el equipo de estos cursos, que son muy valiosos, nos permiten hacer esta difusión y esta divulgación de este conocimiento. También mostrarles que unifiquemos los términos y que no vayamos en contra, no porque nosotros lo digamos así, obviamente un consenso no tiene un nivel de evidencia significativo
significativo, eso está clarísimo, eso no está tela de juicio, sino más bien nos permite unificar criterios y nos permite también reducir confusión diagnóstica. El siguiente paso es validar los criterios, ya estamos en ese paso, ya tenemos un grupo como de 8 o 9 especialistas en todo el mundo haciendo en nichos clínicos y validando los criterios diagnósticos con poblaciones de sus pacientes propios, de clínicas de ellos. Y también estamos al mismo tiempo formulando guías terapéuticas, recomendaciones y patrones preferenciales de tratamiento a través de un consenso internacional al cual los estamos convocando a todos los que quieran, pueden contactar. Tenemos ya cerca de 170 respuestas de estas encuestas y claro que va a ser muy valioso porque nos va a permitir también consensar y unificar las recomendaciones de tratamiento. Y obviamente que lo que más se necesita hoy en día para esta patología es investigación básica y translacional. No tenemos un conocimiento pleno de la patogénesis y como en cualquier enfermedad en que la patogénesis no se conoce correctamente o completamente, evidentemente que eso va a generar huecos terribles en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento, sobre todo en cómo abordar el tratamiento. Entonces nos estamos enfocando en patogénesis, en prevenir y en tratar de la mejor forma posible a estas patologías a través del grupo de estudio. Es un grupo abierto, no es un grupo cerrado, es inclusivo. Cualquiera que se sienta que tenga la experiencia o que ha visto muchos casos y que los ha tratado pudiera participar de alguna forma u otra, evidentemente. Entonces los invitamos a eso. Y bueno, pues agradecer a un montón de colaboradores a través de los años que hemos estado trabajando en este consenso. Y pues no me queda más que pues, ver qué preguntas o comentarios tienen sobre el tema, experiencias también me encantaría escuchar y agradecerles por escucharme esta tarde. Muchas gracias por su atención. Alejandro, muchas gracias, muy clara tu conferencia. Lo que sí te pediría antes de las preguntas, si en 2 minutos nos puede dar los lineamientos principales y generales del manejo de estos chicos. ¿Cómo enfocás y cómo comenzás el tratamiento de ellos en líneas generales? Sí, mira, sí, es muy importante esa parte. Una vez que uno identifica que tiene este paciente, lo primero que hay que hacer es trabajar en el párpado de estos niños. El párpado tiene que estar lo más limpio posible. Nosotros hemos encontrado, aunque no tenemos una prueba fidedigna desde el punto de vista de una publicación controlada, aleatorizada y bien llevada desde el punto de vista de comparación, entre utilizar simplemente shampoo de bebé al bañarse y tallarse con las yemas con los bordes de los dedos, índices, etcétera, contra toallitas específicamente. A mí lo que me gusta mucho de las toallitas es que arrastran mucho toda la secreción que se acumula en el borde palpebral y eso alivia mucho la sintomatología del paciente. Muchos de estos niños les arden los ojos, tienen mucha fotofobia, pero no todo es por córnea, también es por toda esta secreción que van cargando en el borde palpebral que también facilita la colonización de más bacterias. Entonces, la limpieza palpebral es muy importante, sobre todo con toallitas. Después el uso de macrólidos cuando vemos que es una colonización muy, muy severa. El uso de macrólidos como eritromicina, por ejemplo, y acitromicina, que son las dos más socorridas. Recuerden que los macrólidos son antibióticos bacteriostáticos y salvo concentraciones muy elevadas pueden ser bactericidas, pero tienen la gran virtud de internalizarse en macrófagos, en células epiteliales y eso les permite permanecer mucho tiempo actuando. Y no se diga el efecto antiinflamatorio, no los utilizamos solamente para reducir las colonias bacterianas, sino para desinflamar. Tienen probadas capacidades de tener citoquinas proinflamatorias, de quimotaxis de agentes efectores, de células efectoras, etc. Entonces es importante. Después, omega 3
aunque se ha hecho una promulgación muy en contra del omega 3 en lo general, sobre todo por el estudio DREAMS, pero ese es para ojo seco en general, y el estudio DREAMS no consideró específicamente las blefaritis. En las blefaritis específicamente crónicas, el omega 3 tiene un papel muy importante, fluidificando, clarificando el mevo y también desinflamando. También funciona como un antiinflamatorio potente, administrado correctamente. Ese es el inicio del tratamiento. Y obviamente que si tiene lesiones ya corneales activas, etcétera, cursos cortos de esteroides de superficie, como el loteprednol etabonato o fosfato de fluorometolona, son bastante socorridas para contener esas lesiones infiltrativas. Doctor, en algunos otros casos, en estos chicos, cuando usted comienza con el loteprednol, ¿puede también asociarlo a algún inmunomodulador, como por ejemplo una ciclosporina? Absolutamente, esa es muy buena idea. Claro. Se puede intentar utilizar inhibidores de calcineurinas. Ciclosporina y tacrolimus son los más socorridos. La verdad, uno de los inconvenientes que tiene tacrolimus es que no tenemos muchas formulaciones para humanos. Exacto. El 0.03% es muy, muy eficaz. Recuerden que tacrolimus, el FK506, tiene una potencia de 100 veces más que la ciclosporina. Muchos oftalmólogos no saben esto y tienen que saber. Entonces, lo usamos mucho en primaverales, en alergias, etcétera. Aquí también tienen cabida. Y la ciclosporina, pues obviamente tenemos más la seguridad de que está aprobado, de que de alguna forma tenemos ya las formulaciones oftálmicas. Tiene el inconveniente de la tolerancia, ¿verdad? Si arde un poquito más de lo habitual y el niño pues va a tener que habituarse poco a poco a ese ardor. Sí, por lo general son los primeros 15, 20 días o el primer mes, como quien dice, el ardor. Pero ya el ardor de por sí ya lo tiene, creo que por su mismo cuadro clínico. Entonces, creo que se habitúa fácilmente. Y lo bueno que tiene es que tiene muy buena repercusión tanto a nivel oftalmológico y no tiene pasaje a sangre, entonces de manera tal que no se dosifica de manera sistémica. Es muy buen recurso. Por eso le preguntaba si usted lo usaba, como para ir suspendiendo paulatinamente el loteprednol, comenzar en conjunto y después ir paulatinamente, para, digamos, disminuir la actividad de esa vascularización. ¿Es verdad? ¿Usted lo usa así también? Sí, es correcto, es correcto. La doctora Van Noor en Annegret, en Moorfields, tiene varios ensayos aleatorizados, RCTs, que prueban que precisamente lo que usted está diciendo, doctora Obin, que el uso de ciclosporina tópica tiene una cabida importante en estos pacientes, definitivamente. Claro. Bien. ¿Y usted considera también darle algún tratamiento sistémico al niño en conjunto con el pediatra? Muy buena pregunta. He escuchado de grupos que hacen esto. A mí no me toca hacerlo, a pesar de que yo me entrené con Steve Foster, que básicamente fue el pionero en el uso de... Sí, claro. Le sigo teniendo mucho respeto, lo utilizo todos los días porque veo muchos casos que lo requieren. He visto grupos de Alemania que me preguntan mucho sobre esto. Creo que en Alemania hay una corriente importante de manejo con unos supresores antimetabolitos, para niños cuando ya tienen una enfermedad muy avanzada. Pero cuando ya el caso es muy grave o muy severo, por decirlo así. Claro. Correcto. Ajá, Sí, correcto. Yo estoy apostando un poquito más, doctora, a que seamos más sensibles, a que leamos documentos y a que lleguemos antes de tener que inmunosuprimir a un niño. O sea, exacto. El diagnóstico temprano, como quien dice. Es correcto. Correcto. Y cuando utiliza, perdón Gustavo, cuando utiliza la citromicina tópica y la eritromicina, ¿lo hace en pulsos cortos o en cuánto tiempo lo utiliza? Sí, muy buena pregunta. Bueno, no, lo uso a largo plazo. O sea, por ejemplo, en el caso a largo plazo. En el caso de la citromicina que nosotros tenemos acá no es gengel, es una suspensión oleosa, es de laboratorio STEA. Y lo que hacemos es, en lugar de instilarlo como gota, que así es como viene, en viales unidosis, lo ponemos untado en el borde palpebral. En el borde palpebral. Así es,
se penetra, como le hemos dicho, porque es un Sí, macrólido. sí, Y, claro. y dejamos los primeros 3 días 2 veces al día y después del tercer día una vez al día por hasta 4, 6, 8 semanas, cuando menos. Ah, ¿Estamos bien. hablando de la citromicina o de la eritromicina? Que no se entendió bien. Acitro. Esa es la citromicina, pero la eritromicina en un cuento, pues todavía es más fácil, obviamente. Es más fácil de aplicar como ungüento en el margen Claro. y también la utilizo por periodos más allá de las 6, 8 semanas. Cantidades pequeñas. Les digo que le pongan poquito al niño o a la niña, o que se lo pongan ellos mismos, que aprendan a ponerse una cantidad pequeña, no se requiere grandes cantidades. Recuerden, Claro. o sea, el efecto es acumulativo, entonces también lo damos sistémico. La eritromicina es sistémica, aunque Por eso le preguntaba si podía usarse también sistémico, pero en cuanto a los antibióticos. Sí, absolutamente, sí. correcto. Cuando damos Ajá, sistémico, la eritro principalmente, porque la eritro ajá. sí se puede tener diariamente, un día sí, un día no, en dosis muy bajitas al final. Eh, Mucha gente como que critica esto porque lo primero que piensan es, bueno, ¿cómo está dando? Es una barbaridad dar un antibiótico haciendo una reducción paulatina. Entonces, eso va a generar resistencia. No, no estamos haciéndolo, no estamos No, utilizándolo como antibiótico, lo estamos usando como un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, exacto. recuerden que Está, los macrólidos son antiinflamatorios. De hecho el compuesto FK506, el tacrolimus y la ciclosporina son macrólidos. Son macrólidos, exacto. Exacto. de Sí, hecho, fantástico. para resumir entonces, la citromicina y la eritromicina, utilizada como drogas antiinflamatorias, se puede usar por largo plazo en los niños. Sobre el borde palpebral. Y con respecto al omega 3, Alejandro, ¿la misma dosis los adultos? Yo estoy usando, sí, no tenemos realmente ninguna evidencia, desafortunadamente, en cuanto a dosificación. Es muy buena pregunta esa, Gustavo, porque igual estamos todavía en pañales en eso, tenemos mucho desconocimiento de cuál sería la mejor alternativa desde el punto de vista de evidencias reales. Pero sí, yo utilizo la dosis del adulto. No, utilizo 1000 miligramos de una combinación de DHA-EPA. Más recientemente estoy utilizando un poco más aquellas que tengan mayor proporción de DHA. Pero la verdad es que los dos he encontrado respuesta. Y hay gente que cree que no cree, dice que no lo cree, pero yo tengo muchos pacientes que tienen ya 6, 8, 10 meses en tratamiento y de repente los dejan de usar y el niño le empieza a volver otra vez todo el cuadro. Y la mamá viene y te lo dice. Antes suspendí el omega, doctor, parecía, yo dije, ya no le voy a dar, ya no tiene caso. Y empezó otra vez. Entonces, sí tiene un Sí, efecto. sí, sí. Es Alejandro, beneficioso. muchísimas gracias, brillante tu conferencia. A todos nos quedó claro que es una patología que está subdiagnosticada, subtratada y que si no la tomamos a tiempo deja secuelas invariantes como leucomas, vascularización, irregularidad corneal y por supuesto disminución de la visión y ambliopía. Así que tu cruzada en contra de la blefaroqueratoconjuntivitis es bienvenida para todos nosotros. Muy agradecidos porque no hay nadie que hable tan claro este tema como vos. Y les queremos agregar a los colegas que los dos papers más importantes que el doctor mencionó, los últimos, están en la plataforma. Así que Alejandro, no sé si querés cerrar con algún otro concepto. Nosotros más Pues, que agradecer. gracias, Gustavo, y gracias a ustedes por escucharme y por darme esta oportunidad. Para mí es un honor primero y un privilegio estar con ustedes. La verdad, siempre que puedo, con mucho cariño y mucho gusto, les apoyo en esto, porque creo que su labor es invaluable. O sea, como todos nosotros que somos docentes, pues no dejamos de valorar el dar conocimiento para que más población reciba el tratamiento más adecuado posible. Entonces, por favor, nomás yo diría que fuéramos muy sensibles. Cada vez que veamos un niño y empezamos a dudar, si piensan en herpes, si piensan en alergia, si piensan que trae una simple infección bacteriana aguda, siempre tengan en mente esta enfermedad y vean cómo se comporta el chiquitín o la chiquitina y de ahí partir a sospecharla. Es excelente. Muchísimas gracias. Ha sido más que didáctico lo que nos ha estado explicando hoy. Y Además, bueno, y leemos.
Estamos en un horario donde el doctor debe estar atendiendo seguramente. Además, el doctor tiene plus que fue el que realizó el prólogo del libro de superficie ocular en el que participamos todos. Así que otro agradecimiento más. Que termine muy bien tu tarde. Saludos a todos los colegas y bueno, un abrazo desde Argentina. Estamos en contacto, Alejandro, como siempre. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo lunes.